Un nuevo estudio científico sobre Saw Palmetto asegura un 306% de mejoría en densidad capilar frente a placebo. Y la pregunta es inevitable, ¿puede un suplemento natural tener un efecto tan importante sobre el pelo? Es decir, ¿estamos ante la alternativa definitiva a finasteride o minoxidil para tratar la alopecia? Hoy vamos a revisar qué se ha publicado, qué significan realmente esas cifras, qué es lo más interesante de este extracto y qué deberías de tener tú en cuenta antes de tomártelo. Porque este estudio tiene una parte muy interesante, una parte que genera dudas y una lectura final que te va a sorprender muchísimo. Soy la doctora Laura Simón. Y yo soy el doctor David Martínez. ¡Comenzamos! El Saw Palmetto es uno de los suplementos más conocidos cuando hablamos de la caída del cabello. Desde hace años aparece en fórmulas capilares, en productos naturales y en todos los foros de internet. Es una de las opciones más valoradas por los pacientes que buscan alternativas a los tratamientos clásicos como pueda ser el finasteride, normalmente por miedo a los efectos secundarios. Y antes de seguir es importante aclarar una cosa. Cuando mires los ingredientes de un suplemento capilar puedes encontrarlo como Saw Palmetto, que es el nombre más común, o como Serenoa repens, que es un nombre más científico, pero ambos son lo mismo. Y otra cosa muy interesante es que en España ya existen preparados con Serenoa repens comercializados como medicamentos para la próstata desde hace muchísimos años. Así es, tenemos por ejemplo el Perimixon o el Seroprostat que están aceptados para mejorar los síntomas urinarios leves. Es verdad que la indicación autorizada no es para los tratamientos capilares, pero esto le da cierta autoridad al producto. El caso es que se utiliza desde hace décadas para los tratamientos capilares porque contiene una fracción lipídica rica en ácidos grasos. De hecho, en este artículo se menciona que el aceite extraído de sus bayas contiene aproximadamente un 80 o un 85% de los ácidos grasos, además de otros componentes menores. La razón por la que interesa en la alopecia es que se ha visto que inhibe la enzima 5-alfa reductasa, que es la enzima que cataliza la conversión de testosterona a dihidrotestosterona o DHT. Y la DHT es una hormona muy importante en la alopecia androgenética porque en personas predispuestas contribuye a que el folículo piloso se vaya miniaturizando, es decir, va haciendo que el pelo se vaya volviendo cada vez más fino hasta que no produzca una cobertura suficiente y empiece a clarear. Por eso muchas veces se ha llamado al Saw Palmetto como el finasteride natural, porque inhibe la 5-alfa reductasa, pero sin los efectos secundarios de finasteride. Pero esta frase hay que manejarla con cuidado, porque el hecho de que dos sustancias se relacionen con una misma vía biológica no significa que tengan la misma potencia, la misma seguridad o los mismos resultados. Finasteride y dutasteride son fármacos con mucha más evidencia acumulada en alopecia androgenética. Tenemos montones de ensayos clínicos y muchas aprobaciones por agencias del medicamento. Sin embargo, Saw Palmetto está en otra categoría, porque es un suplemento alimentario con estudios que hasta ahora no eran tan concluyentes. Y aquí entra este nuevo estudio porque no solo responde a la pregunta de si funciona o no funciona, sino que nos habla de cuánto puede aportar realmente, en qué tipo de paciente, con qué formulación y qué expectativas son razonables. Este ensayo no analiza el Saw Palmetto de forma genérica, de forma general, sino que lo analiza en un extracto concreto, con una composición muy determinada durante 180 días y lo compara con placebo. Pues si te parece, Laura, vamos a ver el estudio. Este trabajo se ha publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology y en él se evaluó la seguridad y eficacia de un extracto de Saw Palmetto llamado Cerabel en adultos con afinamiento capilar autopercibido. El diseño sobre el papel es bastante atractivo porque es un estudio de 6 meses aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Esto quiere decir varias cosas. Aleatorizado significa que los participantes se asignan a un grupo o a otro de una forma aleatoria. Doble ciego significa que ni los participantes ni los investigadores saben quién toma el producto activo y quién toma el placebo. Y controlado con placebo quiere decir precisamente eso. Hace referencia a que se compara con una cápsula igual pero sin el principio activo para ver si la diferencia se debe realmente al producto. Participaron 60 personas en total, 40 recibieron el extracto activo, 20 recibieron el placebo y se evaluaron al inicio, a los 90 días y a los 180 días. Y esto es súper importante porque no se midió únicamente el me veo mejor o me noto más pelo. El estudio incluyó mediciones de imagen digital y análisis mediante software para cuantificar los parámetros capilares.
Utilizaron zonas diana de 1 centímetro en 2 áreas, una anterior cerca de la línea frontal y otra posterior en la zona de transición del cuero cabelludo, y después midieron la densidad, el diámetro y otros parámetros foliculares con el sistema Hairmetrics. Y esto, desde nuestro punto de vista, es súper importante, porque nosotros aquí en nuestra clínica de Castellón tenemos este sistema de tecnología Hairmetrics para medir y podemos decir que es súper preciso para evaluaciones del cabello de una forma objetiva. Claro, porque muchas veces nos parece que nos vemos mejor o nos parece que estamos peor, pero no tenemos una medición objetiva. Sin embargo, con el Hairmetrics evitamos estas valoraciones subjetivas. Así es. De hecho, en el estudio los objetivos principales fueron cambios en pelos terminales, pelos vellosos y recuento total del pelo en esas zonas. Y aquí vamos a hacer una aclaración para entender bien el estudio, y es que el pelo terminal es ese pelo más grueso, ese pelo pigmentado con más relevancia estética y el que nos da la cobertura. En cambio, el pelo velloso es ese más finito, cortito y más debilucho. Este pelo velloso puede indicar cierta actividad folicular, pero no siempre se traduce en una mejoría cosmética visible. Es decir, cuando un estudio habla de aumento de pelos vellosos es muy interesante, eso es verdad, pero no es el mismo resultado estético que cuando estamos hablando de un pelo terminal. Y esta diferencia va a ser muy importante después cuando hablemos de las cifras finales. Pero David, ¿qué tiene de especial este producto? Pues Laura, lo que pasa es que con este producto que analizan en este estudio no se analiza una cápsula cualquiera de Sao Palmetto, sino un producto llamado Cerebel. Para entendernos, el Cerebel es un nuevo ingrediente patentado derivado del Sao Palmetto. No es una marca de un suplemento final, sino una materia prima que otros laboratorios están empezando a incorporar en sus productos. La clave de Cerebel radica en su método de refinamiento y en la tecnología que utiliza, que se denomina Active Lipid for Hair. Con este proceso se aísla y se concentran al máximo los 4 ácidos grasos bioactivos más potentes de la planta, con una concentración hasta 75 veces mayor. Y la principal ventaja es que en los ensayos preclínicos, es decir, en el laboratorio, han demostrado una inhibición de la 5-alfa-reductasa muy superior a los extractos estándar de Sao Palmetto que conocíamos, bloqueando con más eficacia esta conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Claro, porque al ser tan concentrado permite alcanzar la dosis clínica efectiva con apenas 105 miligramos, y esto se compara con los 320 miligramos o los 500 miligramos que vemos en otros extractos, lo que hace más fácil incluirlo en cápsulas más pequeñitas. Pues bien, en el estudio del que estamos hablando, cada cápsula contenía 160 miligramos del extracto concentrado, aportando esos 105 miligramos de ácidos grasos bioactivos, y por su parte el placebo tenía el mismo aspecto, pero contenía aceite de palma. Y esto es muy importante porque el estudio realmente analiza un extracto concreto, fabricado de una forma muy concreta y con una composición determinada. No podemos coger estos resultados y aplicarlos automáticamente a cualquier Sao Palmetto comprado en una tienda online, porque las formulaciones pueden ser muy diversas. De hecho, el propio artículo señala que existe variabilidad entre productos de Sao Palmetto y que por eso importan tanto la composición, el perfil de ácidos grasos y la calidad del extracto. Y antes de seguir con los resultados, una cosa muy rápida pero muy importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros vídeos todavía no están suscritas al canal. Así que si te interesan la medicina capilar, los tratamientos para la alopecia y que analicemos estudios como este con un enfoque claro y práctico, suscríbete ahora. Nos ayudas muchísimo a seguir haciendo contenido independiente y además así no te pierdes los próximos vídeos. Y ahora sí, vamos a la parte que más nos ha llamado la atención del estudio, los resultados. Lo mejor de todo este trabajo es que a los 180 días, es decir, a los 6 meses, el grupo que tomó el Sao Palmetto mejoró de forma significativa en varios parámetros frente al grupo placebo. En el recuento total de pelos terminales, el grupo que tomó Sao Palmetto aumentó una media de 18,6, mientras que el grupo placebo disminuyó una media de 10,1. Es decir, los que tomaban Sao Palmetto mejoraban, mientras que los que tomaban placebo empeoraban. Algo parecido sucedió con los pelos vellosos, donde el grupo con Sao Palmetto aumentó una media de 6,6, mientras que el placebo disminuyó 2,1. Y ahora viene una de las cifras más llamativas del estudio y que hace referencia a la densidad capilar total. El grupo que tomaba Sao Palmetto aumentó una media de 25,1, mientras que el grupo placebo disminuyó 12,2. De aquí sale la mejoría relativa que decíamos del 306% frente al placebo. Para nosotros lo mejor de este estudio, ¿verdad, Laura?, es el diseño,
Que sea aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo es una fortaleza que no siempre tenemos en todos los tratamientos naturales ni en los suplementos capilares. Además, la duración de 6 meses es muy adecuada porque el ciclo capilar, como ya sabes, es muy lento y un estudio de 4 semanas, por ejemplo, casi seguro que se va a quedar cortito para valorar un crecimiento real, mientras que en 6 meses ya nos podemos ir haciendo una idea de si el tratamiento funciona o no funciona. Y otro punto a favor de este estudio es que las mediciones se hicieron de dos formas, tanto con la percepción del propio paciente como con el análisis del Hype Metrics, que es mucho más objetivo y es fundamental desde el punto de vista científico. Y como cuarto punto a favor es que se incluyeron tanto a hombres como a mujeres, y dentro del grupo de las mujeres analizaron el subgrupo de las mujeres menopáusicas, que es una población cada vez más relevante, al menos en nuestra consulta. Pero como siempre pasa en los estudios, hay limitaciones que si queremos mantener el rigor científico hay que matizar. Por ejemplo, la muestra es relativamente pequeña, son 60 personas en total, 40 con el grupo activo y 20 con el placebo. Esto no invalida el estudio, pero hace que tengamos que ser prudentes. En medicina, cuando un estudio es pequeño, los resultados pueden ser prometedores, pero necesitamos poder confirmarlo en una muestra que sea más amplia. En segundo lugar, el estudio se ha realizado con un producto muy concreto y quizás los resultados no son extrapolables a cualquier producto que contenga saupalmeto. Y la tercera limitación, posiblemente la más importante, es que no se comparó este producto frente a finasterida, dutasterida ni minoxidil, sino que se comparó solamente con el placebo. Esto es fundamental porque un producto puede ser mejor que placebo y aún así estar lejos de los tratamientos con más evidencia. Entonces, Laura, llegados a este punto, ¿podemos decir que es mejor saupalmeto que el tratamiento clásico con finasteride o con minoxidil? Porque si este estudio habla de un 306% de mejoría, estos datos podrían ser incluso mejores que los clásicos. Pues lamentablemente, David, tengo que decir que no. No podemos concluir esto con este estudio por varias razones. La primera es que no hay comparación directa porque tendríamos que compararlos en el mismo ensayo con pacientes similares, las mismas mediciones y el mismo tiempo de seguimiento. Y aquí la comparación es únicamente con placebo. Esto sirve para saber si el producto puede tener efecto, pero no para situarlo por encima de los tratamientos médicos consolidados. Queda súper claro. La segunda razón es que los porcentajes relativos pueden ser impresionantes, pero no son equivalentes a comparar la eficacia clínica real. Y la tercera es que finasterida, dutasterida y minoxidil tienen una base de evidencia mucho más amplia en alopecia androgenética. Y hay un tema que me parece fundamental pero que no se aborda en el estudio, y es si se podría combinar saupalmeto con los tratamientos clásicos como finasteride, dutasteride o como minoxidil. Pues es un punto súper interesante, David, pero para responder tenemos que entender el mecanismo de acción del producto, porque si el mecanismo de acción es el mismo quizá no vale la pena, pero si tienen mecanismos de acción diferentes sobre la alopecia, la combinación sí que va a tener sentido. El artículo plantea que el extracto actuaría por varias vías distintas, siendo la más conocida la inhibición de la enzima 5-alfa reductasa que hemos comentado antes y que es la que utiliza también el finasteride. Pero además se habla de otros mecanismos independientes de la 5-alfa reductasa. Y resulta muy curioso porque en trabajos con la misma formulación pero en laboratorio se vio un aumento aproximado del 30% en la proporción de folículos en fase de crecimiento del pelo, que es la fase anágena. Y esto es interesante porque no todo en la alopecia depende solo de bloquear la DHT, sino que el ciclo capilar también tiene mucha importancia. Y aquí hay que distinguir entre plausibilidad biológica y efecto clínico demostrado. Que un mecanismo sea interesante no significa que el resultado sea el mismo en personas reales. ¿Cuántos fármacos habremos visto que funcionan muy bien en el laboratorio, pero luego cuando llegan a la vida real son un auténtico fracaso? Tal cual, David. En el canal llevamos un montón de fármacos. Así es, pero volviendo al tema del saupalmeto, ¿en qué pacientes crees que podría tener más sentido utilizarlo? Pues bajo nuestro punto de vista, este producto podría tener más sentido en personas con un afinamiento inicial que buscan un enfoque complementario o que quieren opciones con un perfil más suave. Es decir, para casos de alopecia muy inicial, para quienes quieren complementar su tratamiento estándar
Y 3, para quienes no quieren o no pueden tomar los tratamientos clásicos como finasteride o minoxidil. También es interesante en mujeres, porque el estudio hubo un análisis específico en mujeres menopáusicas que siempre se suele quedar fuera de los estudios para la alopecia. En ese subgrupo, el tratamiento activo mostró ventajas frente a placebo en cuanto al recuento total de pelo terminal y de densidad total. Pero aquí tenemos que matizar algo, porque esto no significa que cualquier mujer con caída de cabello deba de tomar saupalmeto. La caída en mujeres puede deberse a muchas causas: alopecia androgenética, efluvio telógeno, déficits de hierro, alteraciones tiroideas, inflamaciones, cambios hormonales, fármacos, estrés, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Y si el diagnóstico no está claro, un suplemento puede retrasar decisiones importantes. Vale, ¿y qué pasa con los efectos adversos? Porque sabes que este es un tema que preocupa y mucho tanto a nuestros pacientes aquí en la consulta de Castellón como a nuestros espectadores del canal de YouTube. Pues aunque la muestra es muy pequeña y el tiempo de seguimiento tampoco es demasiado largo, ya que fueron 60 personas seguidas durante 6 meses, no se vieron eventos adversos relacionados con el producto, lo que es una excelente noticia. Así es, pero el saupalmeto tiene actividad biológica y cuando algo tiene actividad biológica también puede tener efectos secundarios. Natural no significa simplemente que sea inocuo. Entonces, Laura, después de todo este análisis tan exhaustivo que hemos hecho, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que este estudio es probablemente una de las publicaciones más interesantes sobre saupalmeto y cabello de los últimos años. Por supuesto, no demuestra que el saupalmeto sea equivalente al finasteride, al dutasteride o al minoxidil, ni que todas las cápsulas de saupalmeto funcionen igual, ni que vayamos a ver un cambio espectacular en 6 meses. Pero sí aporta datos a favor de que un extracto concreto de Serena repens con una composición específica puede mejorar parámetros capilares frente a placebo en personas con afinamiento capilar, y esto ya es mucho más de lo que pueden decir muchos suplementos de los que se venden para el pelo. Así que estamos hablando de una posible herramienta complementaria, de una línea de investigación prometedora y de un suplemento que va a dar mucho que hablar. Por lo tanto, saupalmeto tiene una base biológica interesante porque puede relacionarse con la vía de la 5-alfa reductasa y la dihidrotestosterona, aunque esto no lo convierte automáticamente en un finasteride natural equivalente. Por lo tanto, podríamos decir que este estudio ha cambiado nuestra forma de ver el saupalmeto. No porque haya demostrado que sea un nuevo gran tratamiento contra la alopecia, sino porque muestra que es eficaz y puede utilizarse con seguridad y eficacia. Si te ha sorprendido este estudio, déjanos en comentarios qué opinas. ¿Te parece una opción prometedora o crees que todavía falta demasiada evidencia? Nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.